Son las 8:20. Recibimos ahora en RPP al abogado y ex parlamentario Josué Gutiérrez, quien ha asumido la defensa legal del ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, condenado en 2 instancias por corrupción, pero que ha beneficiado hace 2 días de una medida tomada por un juez en Huancavelica. Señor Josué Gutiérrez, muy buenos días. Explíquenos, por favor, por qué ha asumido esta defensa de usted. Y asumimos naturalmente que toda persona tiene derecho a contar con un abogado, pero usted es una figura que tiene notoriedad política y no entendemos este proceso que lo ha llevado a esta función profesional. Explíquenos, por favor. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica y Carlos. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Y en efecto, un tanto más bien preocupado por la coyuntura de orden electoral y también sobre este pronunciamiento o esta sentencia emitida por un juez constitucional en el distrito jurisdiccional de Huancavelica respecto a declarar en parte fundada el habeas corpus planteado respecto a la falta de motivación o motivación defectuosa respecto al proceso que se ha seguido al señor Cerrón, que en este caso es el beneficiario del habeas corpus en su momento, ¿no? Ese es el tema que entiendo ha motivado mi presencia en este panel, ¿no? Sí, teníamos entendido que usted quería replicar algo de lo que nos dijo ayer la doctora Elvia Barrios, presidenta de la Corte Suprema. Guardo por la doctora Elvia las mayores consideraciones, no solamente porque es presidenta del Poder Judicial, sino porque además, como líder y representante al género femenino, ejerce pues la primera magistratura en términos jurisdiccionales, y por ella guardo el más absoluto de los respetos y las consideraciones. No obstante, me permito sí aclarar algunas inexactitudes con respecto a lo que he expresado ayer y que ojalá pueda ser materia de rectificación. En primer lugar, un habeas corpus es un proceso seguido bajo el mismo criterio del debido proceso, donde las partes que han sido emplazadas, en este caso el juez de primera instancia y los jueces de la sala superior, han sido debidamente notificados, como asimismo el procurador del Poder Judicial. Habida cuenta que ellos tenían que hacer ejercicio al derecho a la defensa, y cuando usted revisa el expediente encuentra que en efecto esta sentencia ha sido saneada procesalmente en la línea que corresponde a un tema estrictamente constitucional. Entonces, por ahí que no se entiende cómo, por ejemplo, se confunde a la opinión pública indicando que hay una litispendencia o en todo caso una resolución pendiente, o sea, una actuación judicial todavía pendiente de resolución en la Corte Suprema, cuando esto ya fue resuelto. Ha sido declarado inadmisible la casación presentada por el señor, en este caso por el beneficiario del habeas corpus. Y entonces el juez, naturalmente, al emplazar al procurador del Poder Judicial, el procurador del Poder Judicial en ningún momento ha señalado que todavía hay una casación pendiente o algo parecido. De tal manera que se ha cumplido el presupuesto establecido en el artículo 4 y 5 del Código Procesal Constitucional, y máxime si también acotamos a la misma el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Vale decir que la actuación del magistrado que ha tenido que resolver este asunto después de varios meses ha seguido todo un procedimiento en la cual no se aprecia indefensión del Poder Judicial, no se aprecia indefensión de los magistrados que han sido emplazados, y en consecuencia revisten las formalidades prescritas por ley. Por eso es que nosotros estamos preocupados respecto a la intervención defectuosa, ilegal y ciertamente con abuso de poder del representante del Poder Judicial para emitir un juicio de valor sobre un tema que no corresponde. Cuanto más, lo que se hace es exhortar para que el procurador siga lo que tiene que seguir. ¿Cómo puede ser que se exhorte o se instrumentalice prácticamente? Sí, señor Gutiérrez. La primera situación que llama la atención es, habiéndose cometido el delito, porque ya hablamos de delito, teniendo en cuenta que han habido 2 sentencias en Junín, se presenta un habeas corpus en Huancavelica en una circunstancia como esta. Y lo que dijo ayer
la señora Barrios, la doctora Barrios, es que usted dice que no es así, pero que habían dos casaciones, dos procesos de casación, sí, el segundo de los cuales no había concluido. Y por eso, evidentemente, dentro de la forma, había una irregularidad, una presunta irregularidad cometida por el juez de Huancavelica. Bueno, hay que aclarar que con respecto a la casación promovida, en este caso por la persona que recurre mediante habeas corpus para amparar su situación, su estatus legal, vale decir, eso ya ha sido resuelta oportunamente. Pudieran haber otros recursos que naturalmente otros, por eso inclusive supletoriamente... Pero usted lo dice en condicional, ¿pudieran haber o hay? No, no existe. O sea, una sola... Perdón, o sea, no. Doctor Gutiérrez, perdón, hay una casación, está pendiente de parte del Ministerio Público para que la condena al señor Cerrón sea efectiva y no suspendida. Eso también fue aclarado ayer. Por eso es que habló justamente la doctora Barrios de indefinición, que no había, diríamos, sentencia consentida. A ver, respecto al tema del beneficiario del habeas corpus, no existe, repito, casación alguna pendiente de resolución. Repito, como esta no existe, existe ya prácticamente la legitimidad. Es más, lo que usted está... No, pero la legitimidad no es prácticamente, o es o no es, ¿no? No, es, claro, definitivamente es. Pues sobre todo porque si nosotros aplicamos el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, lo que se ve es el riesgo. Es más, para el procesado, en este caso para el señor Cerrón, ha quedado resuelto en último ratio. No existe, o sea, esa resolución ha quedado firme. Lo que habla la... Pero hay otra pendiente, señor Gutiérrez. No, hay otra pendiente respecto a este caso, a la figura del señor Cerrón, porque están hablando de la sentencia, o sea, si es efectiva o no. La prisión, me refiero. Con mayor razón. Respecto al señor Cerrón, ha sido resuelto la resolución que declara inadmisible la casación presentada, ha sido resuelta y tiene la calidad de consentida dicha resolución. Mejor dicho, ha quedado firme. Pero sostiene usted, señor Gutiérrez, que no existe ninguna casación en curso ante la Corte Suprema ahora en beneficio de su patrocinado. Correcto, no existe ninguna... ¿Está usted seguro de lo que dice? Si que le sacamos el expediente, usted vendría aquí a pedir disculpas por haber dicho algo inexacto. Correcto. La sentencia del habeas corpus señala en el saneamiento procesal dos hechos que son muy importantes y que abona a lo que digo yo. O sea, no es un tema de solamente de una expresión antojadiza, sino más bien del documento fáctico que en ella obra. Dos cosas que para mí son muy importantes. Cuando se hace el saneamiento, el juez constitucional pide en primer lugar ese requisito, ese presupuesto del artículo 4 y 5 del Código Procesal Constitucional. ¿Qué quiere decir? Que la resolución esté firme. La resolución judicial firme recién habilita el fuero constitucional. Entonces, cuando ya se habilitó el fuero constitucional, prácticamente es viable. Lo dice la sentencia del habeas corpus, no lo estoy diciendo yo. Están en todos los... Permítame insistir, doctor Gutiérrez, permítame insistir. El recurso de casación del fiscal en la Corte Suprema está pendiente de resolver. Y en el habeas corpus presentado en La Molina, el juez le pidió que presente constancia de que la sentencia estaba firme y no la presentaron. Por eso la declararon inadmisible. En este caso, amigo Carlos, en este caso lo que ha hecho el juez es sanear el proceso bajo dos instancias. No solamente la notificación al procurador del Poder Judicial, que en ningún momento advirtió los hechos que la presidenta del Poder Judicial ha indicado, número uno, o sea que no hay indefensión, número uno. Dos, ha solicitado el expediente para que se pronuncie sobre el fondo del asunto, si es que no ha habido una motivación, o en todo caso la motivación ha sido defectuosa o aparente. Entonces, esos puntos han sido materia de análisis y justamente el Tribunal Constitucional... Perdón, ¿por qué se presentó, se lo preguntó Mónica, por qué se presentó en Acobamba, en Huancavelica? Ayer también la doctora Barrios reconoció que había un abuso, uso y abuso de estas figuras, demandas, habeas corpus,
pero no en el lugar donde fue la sentencia. Y han sido considerados esto como una estrategia y hasta una leguleyada. ¿Por qué se presentó en Acobamba? Porque el Código Procesal Constitucional lo permite, en primer lugar. O sea, es legal, absolutamente legal. Segundo, no es una leguleyada, es una acción de garantía constitucional, porque muchos distritos judiciales en el interior del país, muchas cortes superiores, prácticamente están al servicio de la corrupción, al servicio de las mafias. Entonces, el legislador, al momento de aprobar el Código Procesal Constitucional, se pone en el escenario que cuando ya hay indefensión, usted se imagina, un juez constitucional, bajo este mismo criterio, un juez constitucional en la ciudad de Junín podría admitir siquiera a trámite un habeas corpus cuando los demandados son justamente los jueces pares y cuando los demandados son los jueces superiores. Pero no es la primera vez que lo han hecho, ¿no? En Cieneguilla también el juzgado de La Molina presentaron en un habeas corpus y lo rechazaron en marzo del 21. O sea, no es que es una situación nueva, sino que ha venido siendo parte de una estrategia legal del señor Cerrón. Sí, es parte, y lo comparto con usted, Mónica, porque esto es un derecho de orden constitucional que puede ser presentado en cualquier jurisdicción distrital, porque es más, el criterio acá es que se inicia un proceso de orden constitucional cuya última instancia es el Tribunal Constitucional. Entonces, acá habían dos supuestos en la intervención de este habeas corpus. Primero, por la tutela jurisdiccional y luego por el tema de falta de motivación o motivación defectuosa o aparente. Esta situación sí ha sido atendida por el juez constitucional, que tiene las prerrogativas constitucionales, las facultades legales, no es un exabrupto, no es una condición, digamos, como lo podrían decir, singular. Esto es un tema que generalmente ocurre cuando se trata de garantías de orden constitucional. Vale decir que nosotros adecuamos los procesos de acuerdo a la coyuntura también de qué es lo que está en cuestión, ¿no? En este caso son las libertades y en ella no solamente la de detención o de tenerlo detenido en una prisión, sino también las libertades que existe para poder participar en asuntos de la función pública. De acuerdo, hemos comprendido. Carlos Villarreal, tenías una última pregunta, ¿no? Sí, doctor, muy concreto nada más. ¿Qué piensa usted sobre las acciones que se han tomado en el Poder Judicial contra el juez que dictó este habeas corpus en favor de su patrocinado? Yo creo que hay una persecución muy grave y de esto sí vamos a hablar con mucha seriedad. Se pueden cuestionar todas las resoluciones judiciales, pero un magistrado, como el caso de la presidenta del Poder Judicial, no puede emitir un juicio de valor, no es su facultad, no es su competencia. Bajo ese criterio, todos los jueces, comenzando del juez... No, lo que ha hecho la señora Barrios aquí en RPP, por eso es que me permito precisarlo, es hacernos saber que la OCMA ha iniciado una investigación y que hay una reacción del procurador del Poder Judicial para anular esta decisión judicial, puesto que no ha tomado en cuenta que contra lo que usted dice hay un recurso de casación vigente ante la Corte Suprema. Eso es lo que ha dicho. No ha emitido juicio de valor. Lo que ha hecho es explicarnos qué procedimientos se han adoptado ante una decisión que, sépalo, señor Gutiérrez, ha conmocionado a la opinión pública. Porque usted habla de mafias, pero yo le recuerdo que su patrocinado ha sido condenado 2 veces por corrupción. Y yo sí voy a hacer un juicio de valor. Hemos visto en Junín todas las obras inconclusas y todo el dinero que se ha gastado sin que eso aporte beneficios en materia de hospitales y puentes. Y usted está defendiendo eso. Me parece correcto que lo haga como abogado, pero no mezcle en este tema a la doctora Elvia Barrios. No, pero un momentito. Ese juicio de valor que usted la ejercita respecto a otros casos no es materia de discusión, en primer lugar. En segundo lugar, sí me atrevo a precisar cuando se hace una exhortación para que el procurador del Poder Judicial formule una denuncia al juez constitucional. Oiga usted, si el procurador del Poder Judicial ha estado debidamente notificado en este proceso y en ninguna de sus actuaciones advierte que falta una casación por resolver, dígame usted
si eso no es el debido proceso o la garantía mínima que se exige para Sí, cualquier vigilante. recién hace 2 días el procurador supo, como el resto, que de una manera inesperada, en pleno proceso electoral, se tomó esa decisión judicial. ¿Por qué pretende usted que el procurador actúe antes de que el juez resuelva? No, a ver, no es inesperado. Esta acción se inicia el año 2020 y se resuelve a mediados del año 2021, o sea, después de 6 meses, después de ser reemplazados los jueces, después de ser reemplazado prácticamente el mismo Poder Judicial. Y justo cuando está a punto de resolverse una situación electoral donde además ha tenido un protagonismo muy especial el señor Cerrón. O sea, el contexto es importante también, ¿no? Pero ¿cómo no lo va a tener si él es el secretario general del partido que está justamente en esta segunda vuelta? ¿Y cómo no lo va a tener si es que acaso él tiene que tener un pronunciamiento claro y específico sobre su vocación democrática dentro de la participación electoral? Es natural que él tenga una participación sumamente activa, no es un invitado, no es una persona ajena al proceso. Muy bien, señor Gutiérrez, lo hemos comprendido, ha ejercido su derecho a réplica ante lo que dijo ayer acá la doctora Elvia Barrios. Muchas gracias, y nosotros seguiremos dando cuenta de este proceso que, lo quiera usted o no, ha conmocionado a la opinión pública. Hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias.